Estamos con Marcos Coronel, que es estratega de políticas urbanas, arquitecto, investigador y docente de la Universidad Central de Venezuela, Premio Hábitat Social y Desarrollo de la UNESCO. Marcos es fundador desde 2010 de Pico Colectivo, proyecto de interés comunal, que surge en un contexto de efervescencia social donde comunidades populares reclaman un lugar en las decisiones políticas sobre la urbe y se abren paso para impulsar autogestión dentro de territorios frágiles de la ciudad. Así que bueno, le damos la bienvenida a Marcos. Y bueno, para poder poner un poco tu trabajo en contexto, si nos podés contar un poco sobre tu formación, cómo tu formación también derivó en la fundación de Pico. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarlos en este seminario tan importante de la Facultad de Arquitectura en Rosario. Es la tercera vez que estoy en esta ciudad y bueno, con muchos amigos que he compartido en varias oportunidades experiencias de proyectos y también de construcción de identidad y de relaciones de todo tipo en muchos lugares de América Latina. Soy arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, que bueno, estudió en una ciudad del interior del país, un poco como al margen de la gran capital, y me formé junto a otros colegas muy interesados por vincular nuestra profesión a los problemas comunes que nos rodean habitualmente en la ciudad, ¿no? Y desde muy temprano hicimos como un gran esfuerzo por acercarnos a organizaciones populares, a movimientos culturales y a experiencias emergentes en barrios y comunidades con historias y procesos de lucha muy intensos y muy interesantes. Y pues nada, desde muy temprano tuve la oportunidad de involucrarme en proyectos donde fue importante la participación, donde la idea de participación estaba muy presente y donde cuestiones como la autogestión, la autoconstrucción y una idea sobre la ciudad que puede transformarse a partir de las acciones de la propia energía social estaba muy latente. Bien, bárbaro. Y bueno, ya un poco contaste cómo vinculás esta experiencia profesional en relación a estas prácticas y también un poco preguntarte eso cómo lo trabajás desde el ámbito académico en tu rol como docente también. Yo creo que la universidad tiene un gran desafío, o más bien la formación de los arquitectos desde la concepción disciplinar. Entender que bueno, los arquitectos tienen que jugar un rol determinante en la sociedad y ser capaces de involucrarse a problemas que la ciudad está planteando como nuevos desafíos, ¿no? Pienso que el modelo del arquitecto encerrado en el proyecto y en la oficina esperando por una llamada para obtener un gran encargo ya no existe más. Nuestras ciudades están repletas de grandes lagunas y problemas sin solución. Y pienso que es en ese mapa de controversias y de conflictos urbanos donde la arquitectura tiene una nueva oportunidad para propiciar transformaciones y relaciones rebeldes, ¿no? ¿Cuál puede ser? Bueno, me preguntaste sobre la universidad. Yo pienso que el desafío de las universidades es salir del aula, salir del claustro y proponerse ejercicios donde la arquitectura pueda tener una acción directa sobre los problemas. También creo que la práctica no deja de ser una forma de teoría, ¿no? O dicho de otra manera, pienso que la práctica es una forma de construcción de la teoría que no depende del pensamiento positivista, ¿no? Que se desprende como de la utopía, del paradigma moderno, donde el arquitecto tiene que enfocarse en el desarrollo de un proyecto a través de un proceso lineal, ¿no? Y de un plan que tiene que estar
como muy bien predeterminado, porque las demandas comunes de nuestras ciudades ya no esperan más, ¿no? Y por eso esa capacidad como de conectarse desde la disciplina directamente a la práctica consigue de alguna manera tener o trabajar en la construcción de esas respuestas sin jugar con las expectativas, ¿no? Y estando como directamente involucrado a esos procesos que son urgentes, ¿no? Bien, un poco sería como que desde el ámbito disciplinar trabajemos con demandas, con necesidades reales que hay en los territorios, en las comunidades, que bueno, es lo que vos haces a través de Pico también. Si nos podés contar un poco cómo en los distintos proyectos pueden implementar esto y cuál es el rol que va jugando cada actor, porque bueno, también estudiando tus proyectos tienen que ver los gobiernos locales, tienen que ver las comunidades locales también, está Pico y hay distintos actores, entonces bueno, cómo es la gestión de todos esos actores y cómo eso se va articulando en un proyecto integral, ¿no? Sí, bueno, antes hablábamos de política, y es una cosa que voy a proponer también en la charla, pero quizás queda bien para introducirlo aquí, de alguna manera. Y es que, claro, yo creo que la clave es que los arquitectos tenemos que entender que nuestra disciplina siempre es política. Pero no estoy hablando de política partidista o de política como pertenecer a un partido, ¿no? Levantar una bandera, sino de política como esa capacidad de trabajar en la polis, ¿no? Y de vincularse a los problemas que hablábamos antes. Y pienso también que la política, en el contexto de nuestras ciudades, ya no puede ser vista más como desde el concepto de la tradición de las democracias occidentales, ¿no? Donde los ciudadanos esperamos cada 5 o 6 años para escoger unos representantes, aspirando a que eventualmente esas personas sean capaces de solventar los problemas crecientes de la sociedad. Pienso que la política es otra cosa, es una fuerza alternativa que está creciendo con independencia, y es una forma que se desprende de la mirada de la sociedad convencional acerca de cómo tiene que ser la vida en colectivo. Cuando los arquitectos somos capaces de entender nuestro rol disciplinar desde ese ángulo, pues quizás de esa manera logremos como acercarnos a los grandes desafíos que están frente a nuestras narices, ¿no? Seguro. Bueno, hace un rato con Marcos también hablábamos de los perfiles profesionales que cada graduado o graduado cuando salen de la facultad perfilan. Y creo que acá, bueno, un poco la propuesta del Congreso también es abrir este nuevo perfil profesional vinculado a los territorios, vinculado a las comunidades locales, pero también fuertemente vinculados a responder a demandas concretas desde este rol que vos decís como un agente social y profesional. Si nos podés contar algunas experiencias en relación a eso. Vos hablaste también de autogestión, de autofinanciación, cómo son esos modelos, cómo se articulan para poder implementarlos. Hablo, por ejemplo, concretamente de espacios de paz, por ejemplo, que había como un abanico de distintos actores que tenían que ver con el territorio, con gobiernos y con estos colectivos, ¿no? Sí, bueno, es como difícil hablar de experiencias puntuales porque cada historia tiene un relato muy singular, ¿no? Y un proceso de lucha que vale la pena contar, pero hay una cosa en común. Siempre cuando se trabaja en contextos como los que nos gusta trabajar, como
o más bien cuando se trabaja en los contextos donde estamos inmersos. Y es que pienso que bueno, nuestras ciudades modernas, tú también lo decías de alguna manera allá afuera, colapsaron, ¿no? Las infraestructuras de la modernidad ya no soportan más la desigualdad y la creciente segregación social. Pero, sin embargo, las comunidades populares, los barrios de favela, ¿no? Estos lugares como indeterminados, muchas veces donde el propio sistema urbano falló, son esos territorios fértiles donde la arquitectura tiene una nueva oportunidad para intervenir de una manera transformadora. Yo diría también que los barrios populares son una célula de regeneración de la ciudad, donde por supuesto todavía siguen existiendo muchos problemas porque no se trata de romantizar la pobreza. Muchísimos problemas de infraestructura, de acceso a servicios, de movilidad, etc. Pero también en el barrio están muy latentes unas inteligencias sociales que son muy inusual en la ciudad del paradigma moderno, ¿no? Y justamente esas inteligencias, esas nuevas capacidades y herramientas que han logrado construir ese hábitat con su propia energía, sin la compañía del Estado, de las instituciones públicas muchas veces, sin el acompañamiento también del conocimiento técnico, de la expertise de las universidades y del poder económico, han logrado de alguna manera construir su propio hábitat, donde estos valores que te comento están así como muy latentes y que seguramente, de donde la arquitectura seguramente puede tomar lecciones para transformar nuestras ciudades en el futuro. Bien, bárbaro. Después también, bueno, algunas preguntas que nos hacíamos en relación al Congreso. Si nos podías contar, sabemos que bueno, nosotros somos como muy visuales como disciplina y por ahí en la conversación se pierde un poco, pero también, digamos, en términos materiales y en términos proyectuales, ¿cómo definen cómo trabajar en el territorio, ¿no? Desde qué lugares deciden, por ejemplo, realizar un programa determinado u otro, cómo son los consensos y cuál es la expresión final, digamos, resultante material de cada uno de los proyectos. Sí, bueno, muchas veces me preguntan sobre eso, cómo llegar a un proyecto. Y yo pienso que es tan sencillo como salir a la calle y conectarse a los problemas que están en todas partes, ¿no? Viste como la mirada de los expertos en los años 70 cuando se acercaban a las experiencias, a los barrios, ¿no? Un poco con la perspectiva de hay que hacerlo todo de nuevo, ¿no? O como una mirada que entiende por los barrios un problema sin solución, que deben ser demolidos para crear un tabula rasa, exactamente. Sin reconocer un poco esto que hablábamos antes acerca de la identidad, de la tradición y de las historias de lucha que son los que están en el fondo de cada una de estas realidades, que dan sentido a su existencia y a la posibilidad de pertenecer a la ciudad desde su propia singularidad. Entonces nada, yo creo que hay que ver los proyectos más bien como no necesariamente desde el lugar de la intervención física, sino reconocer en ellos una historia de lucha que tiene mucho tiempo y que es anterior a la arquitectura, y que con la arquitectura simplemente lo que hace es recobrar cierto sentido del espacio físico, ¿no? La arquitectura se convierte como en una suerte de cobijo para materializar los deseos y las necesidades de comunidades donde existen, como te decía, historias de lucha que anteceden a nuestra profesión, ¿no? O a la llegada del arquitecto, más bien.
Bien. Y bueno, después, si podés contarnos también un poco, porque hay como una red también de colectivos latinoamericanos, creo que un poco Activismo Urbano recoge este mapa en un congreso. ¿Cómo son las articulaciones con distintos colectivos? También vemos que Pico trabaja colaborativamente con otros colectivos y bueno, ¿cómo son esas redes? Hay como una infraestructura de estos colectivos que está trabajando en el territorio. Llegó un momento dado en que la idea del colectivo comenzó como a penetrar en estructuras que han usado ese significado, un poco intentando como lavar la cara de procesos que en realidad no tienen participación, o donde más bien la participación se convierte como en una suerte de excusa institucional para poner en marcha propuestas que vienen desde arriba, ¿no? Como ideas impuestas de la ciudad, donde la gente realmente no juega un papel preponderante. Entonces, quizás uno de los grandes desafíos que tenemos los arquitectos, que durante muchos años hemos apostado por esa construcción del imaginario colectivo, de la ciudadanía empoderada de sus propios espacios para intervenirlos a través de sus acciones. Tenemos el gran reto de resignificar el contenido de lo colectivo, ¿no? Que ha sido vaciado y que ha sido manipulado constantemente en los últimos años. Allí creo que, bueno, y esto también tiene un poquito que ver con una cosa que hablábamos antes, y es como la idea de la crisis en la que estamos inmersos, ¿no? La crisis son como procesos que se repiten una y otra vez, pero al mismo tiempo no dejan de ser nuevas oportunidades para pensar y para actuar en la ciudad de una forma rebelde, ¿no? De una forma como disruptiva. Me gusta hablar también de lo disfuncional, como una forma de crear lo diferente, ¿no? Lo que funciona diferente. Te das cuenta que la mayor parte de nuestras ciudades están ocupadas por barrios, ¿no? O comunidades populares. En el caso de Caracas y por barrios de favela, ¿no? Donde no aplica lo estándar, donde el urbanismo convencional no puede existir, porque las reglas de juego del territorio, de las relaciones humanas, de las necesidades son totalmente diferentes a las que se han creado, a las que han sido creadas por el modelo de desarrollo imperante, ¿no? Te puedo dar muchos ejemplos sobre eso, ¿no? El espacio deportivo, por ejemplo, en el barrio, que es una de las cosas que voy a hablar hoy en la charla. Es un espacio que no tiene reglas, que tiene una forma inapropiada, ¿no? Que obedece más bien como a la condición de una topografía donde existe el único espacio de oportunidad para hacer algo. Y son espacios también que están pensados como desde lo lúdico, desde la necesidad de construir relaciones entre vecinos y no desde la mirada de la formación del atleta de alta competencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero eso pasa en el espacio público y pasa en las infraestructuras culturales, en cualquier nicho de construcción de lo cívico en estos lugares, ¿no? Y nada, creo que son ejemplos que explican muy bien cómo esa oportunidad que existe, o más bien que explica esos desafíos de lo colectivo, que es lo que tú hablas, que tienen que ser puestos nuevamente en el radar de los arquitectos comprometidos con su papel en la sociedad, y que tiene que ser resignificado una y otra vez, constantemente, a través de acciones junto a esas comunidades, ¿no? Donde también tienen seguramente algo que aportar lo público, la universidad y las instituciones. Entonces, nada, cierro con eso. Creo que
La identidad de lo colectivo es un concepto que está crudo todavía, que hay que seguirlo explorando y que tiene muchas posibilidades de marcar una pauta en la forma en cómo creamos nuestras ciudades a partir de los problemas que ya existen en ellas. Bien. Bueno, Marcos, muchas gracias y nos vemos ahora entonces para la conferencia.